¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Humberto Ibáñez y soy terapeuta en biomagnetismo. Hoy estamos a 1 de enero del 2019. Es el primer día del año. Y lo que les quiero comentar el día de hoy y compartir es acerca de la teoría de las redes magnéticas. Hoy sabemos que muchas enfermedades se están volviendo crónicas. Hoy sabemos que muchas de las bacterias que antes eran fáciles de controlar con los antibióticos que se disponía, hoy se están volviendo resistentes. Y que esas enfermedades generadas por esas bacterias hoy se están volviendo crónicas y potencialmente mortales. Pero a falta de antibióticos, a falta de medicamentos para tratar ese tipo de microbios, ¿de qué se dispone? ¿De qué dispone la sociedad o la humanidad actualmente? Hoy hemos encontrado, gracias al doctor Isaac Goy Durán, una gran técnica que se llama biomagnetismo, con imanes, con la impactación de imanes, más aparte, con un nuevo complemento al cual he venido llamando redes magnéticas, podemos ayudarnos a quitarnos del camino, a quitarnos de nuestro cuerpo ese tipo de microbios que se están volviendo potencialmente graves. El día de hoy vamos a hablar sobre redes magnéticas, pero al final de esta charla que vamos a tener con ustedes, vamos a hablar qué opinan también y vamos a mostrarles unos videos, cuál es la opinión de los terapeutas que ya vienen aplicando biomagnetismo con redes magnéticas en sus consultas diarias, cuáles son los resultados que se están obteniendo, sobre todo con ese tipo de microbios que se han vuelto muy resistentes. La Organización Mundial de la Salud menciona que bacterias como la Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas, Escherichia coli, tuberculosis misma, son bacterias que se están volviendo muy difíciles de erradicar. Estas bacterias están haciendo mutación, estas bacterias se están volviendo resistentes. Pero ¿qué es lo que está detrás de esto? El por qué estas bacterias se están volviendo resistentes. Hay un concepto y hay teorías interesantes que vamos a compartir. Cada día hay más evidencia científica que muestra y demuestra que las causas que están detrás de enfermedades como artritis, como cáncer, como enfermedades autoinmunes, como problemas, como enfermedades cardíacas inclusive, está detrás de ese tipo de enfermedades microbios, virus, bacterias, hongos, parásitos, oportunistas que aprovechan la baja de nuestro sistema de defensas. Un sistema de defensas que a menudo se está viniendo complicando, puesto que la alimentación que hoy tenemos, el nivel de estrés que hoy tenemos, el nivel de contaminación que hoy tenemos en los mismos alimentos, en la misma agua que bebemos, nos está intoxicando. La comida chatarra, prácticas como de alcoholismo, drogadicción, todo ese tipo de situaciones que están englobando en la vida de los seres humanos, nos está viniendo a complicar. Nos está viniendo a llenar de toxinas, tóxicos que nuestro sistema inmunitario se está sobresaturando de ellos, de tal forma que se empieza a debilitar y no alcanza para protegernos. También, además de eso, más la presencia de microbios patógenos que se instalan, son oportunistas y se empiezan a desarrollar y se empieza a complicar la existencia y la salud de las personas. Investigadores como, por ejemplo, gente muy especializada en problemas del corazón, en enfermedades cardíacas, un médico europeo que hace muchas operaciones a corazón abierto, llamado Gary F. Gordon, él menciona que el 89% de las arterias que tiene que retirar en una operación de corazón están infectadas con una bacteria llamada Chlamydia pneumoniae. Y que el 80% de esas bacterias también están siendo infectadas con un virus llamado citomegalovirus. ¿Qué está pasando? Que estos microbios ya no son fáciles de eliminar con antibióticos. Ya se cuesta más trabajo, se están volviendo resistentes, se están volviendo inmunes a los antibióticos. De ahí la importancia de lo que vamos a mencionar el día de hoy. ¿Qué hacer con ese tipo de microbios mutables, resistentes, y qué es lo que los hace mutables y resistentes y cómo se están instalando en nuestro organismo? Pero para llegar a ese tema me gustaría hablar de dos teorías ya desarrolladas hace más de un siglo. Una de ellas generada y llamada la teoría de los gérmenes, generada por Louis Pasteur. Él menciona que gérmenes patógenos que están en el ambiente, que llegan, se instalan, se aprovechan de nuestras bajas defensas en ocasiones, se empiezan a reproducir y sus mismas toxinas nos van generando los síntomas y las enfermedades.
Él menciona en esta teoría de los gérmenes que este microbio es inmutable, que este microbio da vida y genera diferentes síntomas. Un germen genera diferentes enfermedades, otro germen genera otro tipo de enfermedades, otro tipo de síntomas, y que estos gérmenes, un germen solamente puede dar vida a otro germen de su misma especie. También menciona en esta teoría que estos gérmenes son estáticos, ¿sí? Que no son mutables, que no cambian, ¿sí? Pero hay otra teoría de ese mismo tiempo, desarrollada por otro científico muy serio llamado Anthony Bechan, quien es un biólogo, es un microbiólogo, es químico y patólogo. Este científico no estaba tan de acuerdo en esa teoría de los gérmenes. Él, según sus investigaciones, se daba cuenta que hay bacterias que ya traemos dentro de nuestro organismo, o que inclusive, menciona él, se pueden generar de nuestras mismas células rojas y de nuestros mismos glóbulos blancos, dada la degradación biológica de nuestro terreno, dada la contaminación de toxinas que a veces vamos teniendo en nuestro organismo, se pueden generar ese mismo o activar ese mismo tipo de bacterias que no necesariamente llegan de afuera, como decía Louis Pasteur. Él desarrolla esta otra teoría a la cual le llamó la teoría del pleomorfismo. Le llamó pleomórfica a su teoría porque él decía que algunos de estos microorganismos tenían capacidad de mutación y tenían capacidad de cambio inclusive en sus formas, ¿sí? De tal forma que estos microbios, según menciona Bechan en su teoría, van pasando por diferentes facetas, de facetas menos patógenas, facetas como él menciona, facetas o fases primitivas, a facetas altamente patógenas que van de la mano con la degradación de ese terreno biológico que se va lastimando. Entonces, según va la evolución de la enfermedad, va la mutación pleomórfica del microbio que la está generando junto con las demás toxinas que pueda traer nuestro organismo. Por eso así le llamó la teoría del pleomorfismo, a contrapeso con la teoría del monomorfismo creada por Louis Pasteur. Él no estaba muy convencido de esto, y él menciona, al igual que otros investigadores, de que muchos de estos microbios que fueron llamados, caracterizados por la bacteriología oficial con un nombre, en la teoría del pleomorfismo resulta que esta misma bacteria tenía diferentes facetas y podría, por así decirlo, tener diferentes nombres, ¿sí? Pero en realidad para estos científicos se trataba del mismo microbio. Para investigadores como Royal Ray, por ejemplo, él menciona que la mutación pleomórfica de la salmonela pasa por salmonela, pasa por tuberculosis, pasa por bacteria E. coli, pasa por bacteria BX y BY, que son las que generan los tumores, los carcinomas, ¿sí? Y que en esas mutaciones, esa misma mutación pleomórfica de la bacteria puede regresar a diferentes facetas, según podamos cambiar el terreno biológico donde habite o donde se instale la bacteria. Entonces, para estos científicos, una enfermedad puede ser generada por microbios que se generan dentro de nuestro organismo, por microbios que pueden ir mutando en nuestro organismo, que se van reproduciendo en nuestro organismo, invadiendo diferentes tejidos, y según el tejido que se invade, son los síntomas que puede generar, ¿verdad? A diferencia de la teoría de Pasteur, que este microbio, la teoría del germen, este germen no es mutable, no cambia. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud ya lo está mencionando. Bacterias que se están volviendo resistentes porque de bacteria a bacteria inclusive se están compartiendo, se están comunicando, se están pasando la información genética de genes de resistencia contra los antibióticos. Por eso bacterias que eran fáciles de controlar con los antibióticos que se disponía, hoy día se están volviendo complicadas. Y obviamente eso repercute inclusive en la economía de la gente, porque esos consultantes, esos pacientes pasan mucho más tiempo en el hospital en sus procesos de recuperación y en ocasiones se llegan a complicar más. Las redes magnéticas. Vamos a hablar de las redes magnéticas. ¿Cómo surgieron las redes magnéticas? ¿Qué me llevó a determinar que un microbio podía estar instalado en diferentes puntos magnéticos? ¿Y cuál es la teoría y el fundamento que está detrás de esto? En la terapia y en la práctica del biomagnetismo, muchos problemas de salud son fáciles de tratar realmente. Problemas, por ejemplo, como un virus, como una gripa,
impactamos a nosotros y a nuestros consultantes vesícula, riñón y se acabó el problema. Al día siguiente desaparecen los síntomas. Patógenos como el mismo influencia común, impactábamos nuestro tráquea y la mayoría de las veces, si este microbio no está instalado en ningún reservorio, desaparece y los síntomas relacionados con este virus al día siguiente, a los 2 días, van desapareciendo. Virus como el dengue, el zika, el chikungunya, bacterias como la misma anthrax que tenemos, el par magnético craneal, lo impactas y desaparece. Bacterias como el Clostridium botulinum, que es cola de páncreas, hígado, lo impactas y te desinflama, se te va la gastritis, se te va la colitis, te sientes muy bien, se normalizan los niveles de glucosa inclusive, y así muchas bacterias y virus con el concepto y la teoría del biomagnetismo son muy fáciles de tratar. Pero no todos. Ha habido consultantes, y seguramente tú en tu práctica te ha de haber pasado, consultantes que le encuentras una bacteria, como por ejemplo en ellos la tuberculosis, y le encuentras una vez, le impactas, y a la siguiente semana que vuelves a ver al consultante, la vuelve a traer, y sigue con los síntomas, sigue con sus molestias, la vuelves a impactar, te aparece otra vez, pasa lo mismo, no cambia, no modifica, sigue enfermo el consultante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué en algunos consultantes tú lo impactas y desaparece con facilidad? Principalmente en los niños, por ejemplo, que no están tan intoxicados, los impactas en un par, que le impactes, 2 pares que le impactes relacionada con la tuberculosis y desaparece, pero en algunos otros consultantes no es así. Bacterias como la salmonella te cuesta trabajo quitar. Bacterias como los estreptococos te cuesta trabajo quitar. Bacterias como la Klebsiella pneumoniae, bacterias como el estafilococo dorado, bacterias como la... O sea, hay diferentes microbios, diferentes patógenos que en algunos consultantes cuesta más trabajo quitar. Y luego otra cosa que llega a suceder, los rastreas una vez, encuentras 1 o 2 pares, los impactas. En la siguiente consulta los vuelves a rastrear. A veces ya no encuentras esos pares que encontraste en la primera terapia. Encuentras otros pares relacionados con otro nombre y con otro microbio, supuestamente. Lo impactas y la ves en la tercera terapia. Se le van quitando unos síntomas, pero luego trae otros síntomas y luego llega con otros síntomas. ¿Por qué? Porque el microbio se va moviendo de lugar. Porque el microbio va mutando. Es muy común, por ejemplo, en una terapia que encuentras, por ejemplo, pericardio, estafilococo dorado. ¿Qué nos hace aquí? Cardiopatías, problemas con la presión, arritmias, taquicardias, problemas de circulación, nerviosismo. Se impacta bien, se le quitan sus síntomas. Pero la siguiente semana el paciente llega, ya se me quitó esta angustia que sentía aquí en mi corazón, ya no siento la taquicardia, pero qué raro, yo no me enfermaba tanto del estómago y ahora me he estado enfermando últimamente de gastritis, de colitis. Y lo revisas y lo impactas, le quitas la gastritis, le quitas la colitis, lo ves la siguiente semana, trae un problema de vías urinarias. Qué raro, dice, pues ¿de dónde agarraste el otro microbio? Si acá esto era estafilococo dorado, acá está, por ejemplo, era un ejemplo, Yersinia intestinalis, pues ahora te estoy encontrando un problema en la uretra y te está generando infección de vías urinarias. ¿No le estará pasando igual? Y no le pasa igual a veces a los médicos, que vas con el cardiólogo para el problema del corazón. Le dan su medicamento. El medicamento controla, equilibra, modifica el terreno biológico donde se está activando el microbio, generando la taquicardia, la arritmia. Se siente bien el consultante, pero el microbio muta y cambia, se mueve al intestino. Y en el intestino te hace gastritis, te hace colitis, te puede hacer estreñimiento y otras enfermedades. Al rato vas con el gastroenterólogo. El gastroenterólogo te da su medicamento, ¿sí?, para evitarte esa úlcera que te está haciendo supuestamente el daño del antibiótico, del medicamento que te dio el cardiólogo, porque a veces es fácil pensar así. El medicamento que me dio el cardiólogo me lastimó el intestino y siento una acidez y siento un reflujo y siento una gastritis. No es muy fácil pensar así y normalmente le echamos la culpa siempre al medicamento. Le damos un medicamento, porque el gastroenterólogo da su medicamento.
amortigua todo, se va controlando la gastritis, ya no se siente la acidificación. Pero al ratito el paciente siente una cistitis, infección de vías urinarias, le duele el riñón. Entonces, ¿qué conclusión saca el consultante? El medicamento que me dio el cardiólogo me hizo úlceras, me lastimó el intestino. El medicamento que me dio el gastroenterólogo me está lastimando el riñón. ¿Será cierto? ¿Será siempre el culpable el medicamento? No existirá la posibilidad, quizás, de que el mismo microbio se esté moviendo del lugar. ¿Por qué te lo digo? Porque en mi práctica, más de 35,000 pacientes revisados y dándole seguimiento a esto que te estoy mencionando, viendo a dónde se están activando los puntos magnéticos y viendo la relación que tiene un punto magnético con otro punto magnético, llegué a una conclusión. Dije, bueno, si a menudo hay un patrón y en este patrón, en este tipo de consultantes se están activando estos 3 o 4 puntos magnéticos y frecuentemente de un consultante a otro y a otro y a otro y se va repitiendo este patrón, dije yo, ¿no tendrá razón Bechamp, no tendrá razón Royal Ray, Nassen, Livingstone, Gunther Enderlein, no tendrán razón en la mutación pleomórfica del microbio que para asegurar y garantizar su sobrevivencia pasa por diferentes facetas, cambia de lugar, muta, se traslada y con el tiempo que lleva en muchas ocasiones en esos consultantes crónicos degenerativos que a veces llevan años con esas bacterias, en donde ya son millones y millones de ese tipo de bacterias, no podrán tener la posibilidad de instalarse en diferentes partes del cuerpo al pasar de esos años. Entonces dije yo, ¿qué pasará si impacto el patrón que estoy encontrando? ¿Se le quitará realmente la bacteria o me encontraré otro nuevo punto magnético activado el día de mañana? Entonces fui encontrando el patrón de muchos de estos microbios. Al impactar este patrón de estos diferentes puntos magnéticos, al impactar, oh sorpresa, desaparecieron las salmonelas, desaparecieron en una, máximo 2 terapias, la tuberculosis, desaparecieron con facilidad los estreptococos, desaparecieron todos esos síntomas crónicos que ya tenía y venía arrastrando este consultante durante años. Y entonces encontré ahora sí, como dicen, la luz al final del túnel. Decir, hombre, por fin impactaba y no curaba a muchos de estos consultantes. Como te digo, no son todos, ni tampoco es un porcentaje muy grande de estos microbios. Como dice Royal Ray en su teoría, porque él es de los de la teoría del pleomorfismo, él menciona que en realidad son 10 los microbios que nos causan las enfermedades. Que todos los demás nombres que se le ha dado en la bacteriología oficial no son sino mutaciones pleomórficas de todos ellos, pero que en realidad son 10. ¿Para qué tanto? Los pares biomagnéticos, el sistema de biomagnetismo, pues obviamente su pilar está en la escuela de la bacteriología oficial y así fueron clasificados nuestros puntos magnéticos. Así se fueron encontrando y nombrando, si cuando correspondía a un microbio, pues qué microbio se suponía estaba activando ese par magnético, ¿no? Pero siguió el esquema de la bacteriología oficial, pero no la del pleomorfismo. Y este pleomorfismo me está permitiendo entender el por qué algunos de esos consultantes se han vuelto crónicos y por qué algunas de estas bacterias o de estos virus son muy difíciles de erradicar. ¿Sí? Esta pienso yo que puede ser la causa. Y no siempre la causa es el medicamento que traslada un síntoma y cambia un síntoma por otro síntoma. Pienso yo, según mi experiencia, muchas de esas ocasiones estos microorganismos patógenos simplemente, como te he mencionado, se mueven del lugar, se mueven a diferentes tejidos. Es más, en el mismo lapso de la enfermedad de ese consultante, el microbio le da unos síntomas, le da otros síntomas, pasan semanas, ahora le da otros síntomas. Muchos de estos microorganismos tienen capacidad de moverse a diferentes partes del cuerpo. Entre más tiempo pase el consultante con estos microbios, entre más se vaya reproduciendo, entre más se vaya degenerando el terreno biológico, producto bien de tus toxinas, producto bien de tu mala alimentación probablemente, pero también de las toxinas y del daño que te están haciendo en los tejidos,
en tus filtros, en tu hígado, en tu riñón, estos microorganismos te vas acidificando. Entonces te va generando más y más y más síntomas. Por eso mucha gente que trae salmonela, por ejemplo, si te fijas en los estudios de laboratorio, hay mucha gente con salmonela. Y mucha gente me ha comentado, aún médicos, dicen, no, es que salmonela, un porcentaje grandísimo de la población trae salmonela. Pero no necesariamente la variación de la salmonela tifoidea, la que te hace la tifoidea. No, puede estar en diferentes tejidos, en diferentes partes del cuerpo y generarte infinidad de síntomas. Te pongo un ejemplo, la misma salmonela. Aunque tú no me lo vas a creer probablemente, pero en la práctica lo vas a ver. Te puede generar problemas de respiración, problemas del corazón, problemas con la presión, gastritis, colitis, estreñimiento, mareos, dolor de rodilla, dolor de cintura, dolor de cabeza, insomnio. Te puede generar infección de vías urinarias, te puede generar diarreas, te puede inflamar el vientre, el intestino, ¿sí? Te puede generar depresiones. Te puede alterar el sistema nervioso, te puede afectar la presión arterial, te puede entumecer, adormecer tus manos, tus brazos, te puede generar dolor del talón. O sea, una gran variedad de síntomas generados por la misma bacteria, instalada en diferentes puntos magnéticos. Por eso es que en ocasiones, yo lo llegué a ver cuando yo tengo un microscopio de campo oscuro. Yo estudié microbiología de campo oscuro, soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pero metiéndome a este terreno y metiéndome a investigar esto, me metí a estudiar microbiología de campo oscuro para poder manejar ese microscopio que acababa de comprar. Y en las investigaciones te voy a mostrar cómo pacientes que uno revisa, y a ti te ha de haber pasado, revisas, impactas, por ejemplo, y el paciente en la siguiente terapia te llega diciendo, no hombre, vieras qué diarrea me dio. No hombre, después de la terapia, 2 días con pura diarrea. Comúnmente, uno habitualmente por la ignorancia dice, no, pues ha de haber sido una crisis curativa, es una desintoxicación de tu organismo. Y entonces, cuando veas tú en microscopía de campo oscuro, revisas que un paciente que trae activos los puntos magnéticos de supraespinoso, que nos dicen que corresponde a la tuberculosis. Pero cuando ves su campo oscuro, sus células, sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, ves una variable que se llama fibrógeno o fibrina. Lo ves claramente en el campo oscuro, te lo voy a mostrar. Y ves otro paciente con otra bacteria, con otro punto magnético activo, que se llama colon transverso hígado, por ejemplo, que es el Vibrio cholerae la bacteria. Y coincide que también le ves fibrina, que también ves fibrógeno en exceso, y ese fibrógeno causa muchos problemas. Cuando está en exceso puede causar problemas inclusive cardiovasculares, porque es como una telaraña que tú la vas a ver en las fotografías que te voy a mostrar. Entonces, ¿por qué un paciente con este par activo supraespinoso trae fibrógeno y otro paciente con este par activo de colon transverso hígado trae fibrógeno en exceso? ¿Por qué? Y por ahí cuando impactaba los dos puntos magnéticos, los dos pares, el fibrógeno desaparecía. ¿No tendría relación una bacteria con la otra? ¿No sería otra de sus mutaciones pleomórficas? Entonces así fue como fui encontrando los diferentes puntos. Entonces yo, como te digo, yo pienso que muchos de los microorganismos patógenos que generan ese tipo de enfermedades son pleomórficos, mutables y tienen gran capacidad de movilidad. Por eso es que muchas de las veces, no siempre es el medicamento responsable de que se manifiesten diferentes síntomas, sino lo que está pasando es que a muchos terapeutas están moviendo de lugar el microbio. Y que cuando pasan el microbio hacia el colon transverso hígado, genera automáticamente la diarrea, porque la bacteria cuando se instala ahí, siempre por lo regular te hace diarreas. Y no necesariamente es por la crisis curativa. Pero solamente cuando haces investigación, solamente cuando te metes a investigar la sangre en microscopía de campo oscuro, te vas dando cuenta de esas variables y el por qué son las causas reales del problema. ¿Sí? Y no necesariamente es una crisis curativa. Muchas veces no es el medicamento, muchas veces es el microbio que se está moviendo del lugar. Pero bueno, dejemos tanto rollo. Vayamos a ver la experiencia que han tenido varios de mis estudiantes que hoy día son terapeutas en biomagnetismo y en redes magnéticas. ¿Qué experiencias han tenido en relación a las redes magnéticas? ¿Cuáles son sus comentarios? Terminando el video que te voy a mostrar, seguimos terminando para dar el cierre a esta plática que estamos desarrollando. Nos vemos pronto. Experiencia.
Ya se la compartí por aquí a algunos compañeros que acabo de ver, unas gratas caras que Ricardo y otras personas que conozco, a otros que ya ubiqué anteriormente y escucho muy buenos comentarios. Yo estoy de acuerdo igual que tú, yo llegué igual que el doctor, por mera coincidencia con Humberto, y la verdad que creo que es una bendición llegar con él. Tengo esta experiencia y escucho otras experiencias de otras personas con otros lados y pues yo comparto esto. Para mí esto se me hace normal, pero como que crece mucho la labor que está teniendo Humberto para mí cuando escucho al doctor y escucho a otras personas que han tenido la otra experiencia del biomagnetismo. La primera experiencia, por ejemplo, cuando yo vine sin redes magnéticas, pues fue buena, pero cuando regresamos en el curso pasado y aplicamos las redes, fue algo sorprendente, porque la verdad sí se ve la diferencia, maestro. Y lo curioso es que, de hecho aquí está una persona que yo la vi y me salía el ojo, el ciático, el dorso lumbar, o sea, y ya después cuando estuve aquí dije, pues, qué güey, porque o sea, que no te pones a analizar lo que está pasando, o sea, no te pones a analizar, y él se pone a analizar. Entonces, para mí las redes están espectaculares, ¿sí? Para mí fue así como ir bien, ¿verdad? A lo mejor ustedes sienten que menos, pero para mí era ir bien, y cuando llegaron las redes, para mí fue así como agarrar la autopista. Agarrar la autopista. Pero en sí, la verdad las redes son muy buenas. En el caso del hongo cándida, muchas enfermedades autoinmunes, los pacientes son 2, 3 terapias y ves el cambio es, pues, ¿qué? 2, 3 semanas, cosas que tenían años, meses y no cambiaban. Pero sí, el mejor caso que tuve fue ese del tumor, 6 centímetros. Bueno, de hecho tengo los estudios y me los obsequió los ultrasonidos de cómo se fue haciendo cada vez más pequeño. Fue más o menos unos 3 meses y cacho y desapareció. Cuando llegué con Humberto me di cuenta que en la foto que tenía ahí en su consultorio, pues ahí también estaba yo. Le digo, ¿qué pasó? ¡Qué padre! Creo que llegué al lugar correcto. Pero mi experiencia había sido de esos años que ya había tomado el curso con el doctor Gois, que definitivamente no funcionaba. Los curábamos a medias, de verdad. O sea, sí sanábamos, pero eran como cosas muy particulares, porque así no los manejaba el maestro Gois. Pero cuando llegamos con él y conocimos las redes, de verdad, muchachos, es algo impresionante. Los pacientes se curaban rapidísimo y realmente esa es nuestra misión. Cuando nosotros ya estuvimos enfermos, por ejemplo, yo tuve artritis 9 años y nada me curaba. Y fue que empecé yo a conectarme con el biomagnetismo, porque solamente con el biomagnetismo me curaron. Pero fue el par de mandíbula y dorso lumbar y párale, ¿sí? Y bueno, y también traía muchas emociones por ahí muy atrapadas, ¿no? Entonces, llego yo y llego con Humberto y veo su consultorio y digo, por obra y gracia llegué ahí. Y digo, qué bendición, de veras, valoren mucho. Tenemos un gran maestro. Cualquier cosa, de veras, él siempre está dispuesto a ayudarnos y qué bendición que podamos sanar y sacar adelante a las personas. Porque cuando les digo, cuando uno ha estado muy enfermo y esto te ha cambiado la vida, ¿sí? Y luego conocemos estas redes maravillosas, pues increíble. Así que de verdad es una bendición estar aquí y una bendición haber conocido a Humberto. Y muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Pues antes que nada, pues sí, agradecerle porque ha dado todo lo que él ha podido y más. Ha dado más que su plus a una causa que es para todos común, el biomagnetismo, ¿no?
Y insisto nuevamente, esto es estudio, investigación, estudio. Quien diga que dentro de cualquier campo de la medicina, el que sea, no hay fracasos, no sabe lo que dice. Porque todos los grandes descubrimientos han sido de prueba y fracasos, han sido de prueba y fracaso, prueba y fracaso. Y a lo mejor a las 500 acertaron. Y luego se dan cuenta que lo que hicieron, lo hicieron mal. Y dicen, no es posible que llevo 20 años en la medicina o 40 años y sigo haciendo las cosas mal, porque llega ahora un jovencito, ¿sí? Un niño casi de mi edad. Estamos bien chavos, ¿no? Entonces, al llegar este niño de nuestra edad, cambia la esencia de la misma medicina. ¿Por qué? Por tenacidad, porque se aferró a querer salvar la vida de su mamá. Y él no ha sido exitoso, va a seguir siendo exitoso por una razón. Está haciendo lo que a él le gusta.